Bueno, vamos a comenzar con el tiempo de la palabra del día de hoy y quiero pues que leamos un texto bíblico para iniciar. La palabra dice en Isaías 43, 18 y 19. En la Reina Valera dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Voy a repetir esa parte. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, Señor, que estás en los cielos, yo te doy gracias por esta noche, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad con nosotros, por habernos traído a este lugar, Señor, para recibir una palabra de parte tuya, Señor. Una palabra, Señor, que nos recordará lo bueno y hermoso que eres y lo nuevo que tienes, Señor Jesús, para este tiempo. Te pido que utilices mi boca, Señor, para hablarle a este pueblo, a Misión Expresión, y que adicionalmente, Padre, también hables a mi corazón. Gracias, Jesús, por este tiempo. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mensaje tiene como título Cosas Nuevas. Y como pudieron ver, el texto habla de cosas nuevas. El Señor me decía de que venían cosas nuevas para nosotros este año. Yo no sé realmente cómo iniciamos o cómo terminamos más bien el 2018. Yo no sé si fracasaste o si triunfaste. No sé cómo estuvo tu 2018, pero algo sí te puedo decir, es que este 2019, cosas nuevas vienen para nuestras vidas. Este 2019, el Señor va a traer lo nuevo para ti. Y más que todo porque lo prometió. Y más que todo porque nos ama. Y más que todo porque definitivamente Él quiere bendecir nuestras vidas. Y mira esto, vamos a poder vivir esas cosas nuevas a través de la fe. Y este año nuestro eslogan es: vive la fe. Milagros, milagros y ¿qué? Y más milagros. Y en cada uno de los que estamos aquí, el Señor va a hacer milagros. En nuestra casa, en nuestro trabajo, incluso también en nuestro corazón. Porque el Señor va a permitir que sanemos heridas. Y sanar heridas del corazón también es un milagro. Porque Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos. Y como les decía, vamos a hablar un poco de la fe. Y voy a definir un poco la fe. Dice, la fe es la confianza plena que como hijos de Dios depositamos en Él y en cada una de sus promesas, lo cual nos permite declarar lo que no es como si fuese. Hebreos 11:1 dice algo muy parecido. Y el Señor me recordaba y yo le decía: Señor, háblame un poco de la fe, algo que de pronto todos podamos aprender y recordar. Y Él me decía: José, la fe es la confianza que nosotros tenemos cuando jugamos uno y sabemos que si mi compañero que está al lado me da una ficha como esta, no importa que de pronto tenga que comer 4 fichas, no importa, yo voy a ganar. No importa lo que ocurra, Dios está de tu lado. No importa, Él va a hacer que cosas nuevas vengan a nuestra vida. Y quería comenzar con eso, hablando un poco de esa definición de la fe. Aunque yo no vea lo que el Señor me dijo que iba a tener hoy, mañana va a llegar. Aunque yo no vea de pronto el dinero para poder entrar a la universidad, no te preocupes, mañana va a llegar. Recuerdo, ahora que hablé de la universidad, recuerdo a un amigo y discípulo, Iván, el cual un día me dijo: José, voy a estudiar medicina, pero no sé cómo va a llegar el dinero. Y yo recuerdo que le dije: tranquilo, Iván, Dios lo va a poner en tu mano. Y todos los años él se acerca aún hacia mí, porque todavía falta más o menos un añito para que termine. El Señor ha puesto el dinero en las manos de su papá. Y él siempre me decía: José, yo no sé cómo llega, pero el dinero llega. Ese es el Dios que nosotros seguimos, que cuando tenemos sueños, Él los cumple. Y falta un poquito para que sea médico. Cuando me duele algo, le llamo: hey, Iván, me duele algo, ¿qué crees que pueda hacer? Y él dice: José, ora, Dios te bendice. Pero bueno, la fe de Él es con el Señor y el Señor bendice nuestra fe.
¿verdad? Entonces, quiero tocar como primer punto de la fe, que tenemos que tener fe para escuchar a Dios. Fe para escuchar a Dios. Y voy a leer Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la fe, cuando escuchamos a Dios, primero tiene que haber una intimidad. Y cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, le clamamos. Y cuando clamamos, Él responde y nos muestra cosas que no conocemos. Miren esto. Yo hablaba con alguien ahí en la mañana y yo le hablaba de esto y le decía: definitivamente para escuchar a Dios tenemos que tener fe. Porque muchas veces estamos por situaciones muy difíciles en los cuales podemos decir: ¿será esa la voz de Dios? ¿O será que Dios me quiere decir algo? Pero cuando tenemos fe de que Dios nos está hablando, es ahí Dios nos habla. Es ahí Dios nos dice las cosas grandes que tiene para nosotros. Es ahí el Señor nos dice lo nuevo que viene para nosotros. En la intimidad. Y cuando en intimidad hablo de oración. Hablo de buscarlo. Dice la palabra: cierra la puerta. Cuando estamos cerrada la puerta y vamos a lo íntimo, ahí escuchamos a Dios. Es ahí donde el Señor bendice nuestro corazón. Es ahí donde el Señor simplemente habla. Y cuando viene la voz de Dios a nuestra vida, hay una paz deliciosa. Hay una paz que te permite acostarte en la cama y quedarte rendido hasta el otro día. Incluso a veces no escuchas al despertador, porque esa fe, esa paz que viene cuando hemos terminado de hablarle o de escucharle, es como ninguna otra. Miren esto, voy a decir algunas características de las cuales nos permiten escuchar la voz de Dios. Una, creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Creer en esta palabra. Creerle. A pesar de que esta palabra muchas veces nos diga cosas que de pronto vemos muy, muy lejos, o cosas que de pronto no entendemos, cree solamente en ella. Porque lo que dice la palabra, eso se cumple. Y me recuerda mucho lo que dice Lucas 5:4. Donde la palabra enseña que Jesús se encontró con Simón y que Simón había estado por mucho tiempo echando la red. Y dice que cuando echaba la red, ya había echado la red mucho tiempo, se devolvía y se encontró con Jesús. Y Jesús les dijo: boga mar adentro y vuelve a echar la red. ¿Y qué hizo Simón? Creyó en la palabra, Simón Pedro, y echó la red nuevamente. Y un milagro sucedió. Escuchemos la palabra, creamos lo que Dios nos dice a través de la palabra, y les aseguro que milagros van a ocurrir. Cuando escuchamos la voz de Dios, vemos más allá de las circunstancias, vemos más allá de los problemas que existan, vemos más allá de que nos falta dinero para poder hacer algo. Cuando escuchamos su voz. Por eso mi llamado hoy, Misión Expresión, es que busquemos escuchar la voz de Dios, porque así lo nuevo de su palabra o lo nuevo de su parte va a llegar a nuestra vida. Busquemos al Señor, busquemos, oremos cuantas veces sea necesario, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayamos en el bus, cuando vayamos de pronto caminando en la calle. Recuerdo hace unos añitos, trabajaba con un arquitecto. Y llegué muy temprano a trabajar y él me decía: José, te vi por tal lugar. Yo: ah, bien, jefe. Pero estaba un poco preocupado. Pero después recordé que tú eras cristiano. Y yo: ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Sí, porque estabas hablando solo. Y yo entendí que era que estabas hablando con Dios. Yo: es cierto. Cuando lo buscamos en todo momento, aún la gente de afuera va a creer que estamos locos. Pero si creen que estamos locos, gloria a Dios, porque mi locura es celestial. Y Dios tiene planes con eso. También cuando clamamos al Señor y cuando le escuchamos su voz, nos ayuda, el escuchar su voz, nos ayuda a superar la duda y la incredulidad. Cuando escuchamos su palabra, la duda se va. Cuando tenemos fe y decimos: es que yo quiero ir al campamento,
y no tengo cómo. No tengas miedo, el Señor va a darte el dinero. El Señor va a darte el tiempo para que vayas. Incluso si hay alguna enfermedad por esos días, el Señor va a sanarte para que vayas a gozarte con misión, expresión en ese tiempo. Dios lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él simplemente quiere que busquemos más de Él para darnos sus palabras y para enseñarnos quiénes somos. Como segundo punto de la fe, para lo nuevo que tiene Dios para nosotros, voy a leer algo. Dice, la fe nos hace vencer el fracaso. Yo diría un amén a eso. La fe nos hace vencer el fracaso. Yo no sé si en el 2018 fracasaste, o no sé cuánto tiempo has tenido fracasando. Y fracasar es de hombres, y es lo más grande que podemos tener. José, ¿cómo así que fracasar es de hombre y es lo más grande que podemos tener? Sí, porque cuando terminamos de fracasar, tenemos fe nuevamente para levantarnos y volver a tocar. Y cuando volvemos a tocar, la puerta se abre. Por eso, tenemos que tener fe para vencer el fracaso. Dice que ningún hijo de Dios es un fracasado. ¿Y quiénes son hijos de Dios aquí? No somos fracasados, somos hijos de Dios. Y Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres más que vencedor porque Él te amó, porque Él tiene planes, por eso eres más que vencedor. Y el fracaso se tendrá que ir de tu vida porque Él nos ama. Cuando entendí de que el amor de Dios era nuevo conmigo, dejé de fracasar. Les cuento algo. Cuando estaba en bachillerato, hace unos añitos, en el 2005 creo que me gradué, recuerdo. Así un poquito viejo, no tanto. Cuando estaba en el bachillerato, una de las cosas o una de las materias que siempre perdía era español. ¿Por qué? Porque no era bueno para hablar en público, porque me daba pena hacerlo. Y siempre que me ponían a de pronto exponer, leía y perdía español. Lo perdí como 2 veces, recuerdo, en noveno, en décimo y en 11 también. Incluso el profesor me dijo, recuerdo que se llamaba Heriberto, alto, yo pequeñito, yo lo miraba, santo. Siempre me daba miedo cuando me paraba a exponer. Y recuerdo que él me decía, José, si no ganas español, no te vas a graduar. Y yo, bueno, el Señor me dará fuerzas. ¿Qué ocurre? Que comenzaron a dar unos temas libres para predicar. Bueno, prediqué, por cierto. Unos temas libres para enseñar o para dar de pronto la última oportunidad para que tú, por decirlo así, ganaras la materia. Y cuando en ese tiempo tenía unos 18 años, recuerdo, y desde los 16 estoy aquí en esta congregación. Asistía a un grupo evangelístico, en ese tiempo se llamaban grupo evangelístico. Y el Señor me dice, José, pero tú lo que sabes hacer es predicar. Predícale a los muchachos. Y yo, bueno, me dieron papayas. ¿Yo qué? Fui para esa. Y recuerdo que me levanté, compartí del Señor, hicieron la oración de fe. Y cuando terminé, el profesor me decía, ¿y tú por qué no me habías dicho que eras cristiano? Yo te hubiese puesto siempre a predicar. Y gané la materia y me gradué. Pero todo cuando servimos al Señor. El miedo se fue. El miedo se fue. Si es para Él, dáselo. Eso produce la fe. Poder ganar cosas en lo que no eres bueno, según tú. Porque Dios nos capacitó para ser bueno en todo. En todo. Y en lo que no somos buenos, el Señor nos permite capacitarnos. Y si no eres bueno en algo, ahí tienes un hermano al lado. Para lo que tú no puedas hacer, Él lo puede hacer. Yo no soy bueno rapeando, pero mi compañero y hermano en Cristo, Efraín, es muy bueno. ¿No lo vieron ahorita? Dios hace grandes cosas con él, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que es necesaria saber.
Y otro punto es la fe para crear y emprender. Fe para crear y emprender. Y como les decía ahorita, lo nuevo de Dios viene para nuestra vida, pero tenemos que tener fe para crear y emprender. Voy a leer un texto bíblico, está en Hebreos 11:23 y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Santo, voy a volver a leer, ¿vale? Vamos a leerlo otra vez, no importa. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Miren, todo esto que está aquí fue hecho de lo que no se veía. No estaba. El universo fue creado por la palabra del Señor. Y nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y tenemos la naturaleza de Dios. Porque la palabra dice y enseña que cuando el Señor creó al hombre, sopló aliento de vida. Eso quiere decir que tú y yo tenemos, ¿qué? Naturaleza de Dios. Y si tú y yo tenemos naturaleza de Dios, fuimos creados para crear y para emprender grandes cosas. Eso quiere decir que el Señor va a hacer que tus sueños se cumplan, porque tú vas a comenzar a actuar como Él lo hace. Porque tú, dale el aplauso. Porque tú vas a comenzar a emprender. Y este año el Señor a muchos de los que está aquí va a capacitarlos para emprender nuevas empresas, para emprender nuevos sueños. Incluso a algunos el Señor los va a bendecir para que puedan emprender la gran empresa de todas, que es el matrimonio. El Señor a muchos este año va a permitir que se casen. Y el Señor va a proveer para eso. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y con eso quiero compartir algún testimonio de mi matrimonio, claro está, con mi amada esposa que está ahí grabándome, ¿verdad? Y recuerdo que cuando la conocí, bueno, me enamoré, por cierto, y cuando éramos novios yo le dije: amor, yo planeo casarme contigo en unos 2, 3 años, o de pronto 1. Pero en ese momento yo miraba mi bolsillo y veía que de pronto no podía. Y tenía un trabajo donde de pronto no ganaba muy bien. Pero el Señor me dijo: lánzate, emprende, porque yo voy a llenar tus bolsillos para que puedas tener la oportunidad de casarte con tu esposa y para que ese matrimonio me dé la gloria. Y yo lo creí. Y había una vacante en la área comercial de la empresa donde estoy trabajando, y la que es mi jefe hoy en día me llamó y me dijo: José, quiero que seas asesor comercial de la empresa donde estoy. Y yo le creí y fui para esa. Y te digo que desde que comencé a tocar la puerta para que alguna persona se afiliara en el lugar donde estoy, el Señor me la abrió. Y eso bendijo mi vida. Y después de estar ganando de pronto un salario mínimo, el Señor me permitió ganar 3 o ganar un poco más. Y eso me permitió poder casarme con mi esposa. Te puedo decir que ni mis papás ni los papás de ella pudo darnos algo, porque nosotros, creyendo en el papá que todo lo puede, trabajamos y el Señor nos permitió poder casarnos. Y nada nos faltó. Porque el Señor ama el matrimonio. Porque fue su institución. Y te puedo decir que hasta hoy el Señor me ha bendecido con ella y lo va a seguir haciendo. ¿Verdad? Entonces, en base de esto, o con base de lo que te acabo de compartir, fe es creer, hacer y tener. Cuando tienes fe, crees, haces y tienes. El Señor quiere que creas, que te muevas para poder tener las cosas en tu mano. Porque yo quiero un carro, muévete para que lo tengas. Porque yo quiero una casa,
toca la puerta, porque yo quiero una empresa. Dale. El Señor quiere que este año, de lo nuevo que va a traer a tu vida, tú te puedas mover para poder tenerlo. Gracias, Señor, por este tiempo y por recordarnos y enseñarnos, Señor, de que tenemos que emprender lo nuevo que tú tienes. Como otro punto importante también es la fe para sanar el alma y sanar el cuerpo. Quiero leer este texto. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu lo abate. El Señor en este tiempo quiere que tengas fe para que tu corazón sea sano. Y el sanar habla de perdonar. El Señor te está diciendo hoy, Misión Expresión, o joven que estás ahí, o adulto, hijo, padre, que es tiempo de perdonar. Es tiempo de que perdones. El Señor no quiere verte más triste. El Señor no quiere que tengas más resentimiento. De lo nuevo que Dios quiere hacer es que tu corazón sea sano. Es tiempo para que perdonemos. Perdonemos a aquel, de pronto, no sé, de pronto que papá no estuvo, de pronto que tenía una novia y me dejó por otro, de pronto que toqué una puerta, me cansé de tocarla y tengo rabia con el Señor porque de pronto eso no vino. El Señor quiere que perdonemos. Nosotros no podemos seguir caminando sin perdón, sin perdonar al que está al lado. Algo importante, el Señor te perdonó. Y si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Cuando hay falta de perdón, muchas veces no podemos dormir. Cuando hay falta de perdón, estamos con el cuerpo cansado. No sé, nos levantamos y vemos a la persona y Dios quiere y te trajo a este lugar para decirte hoy que es tiempo a que perdones. No importa la circunstancia, no importa el desaire, perdona, hazlo. Es medicina para el cuerpo el perdonar. Y una de las cosas importantes y una de las cosas o dosis especiales para la fe es que nuestra alma sea restaurada. Jóvenes restaurados en este enero, para que en febrero, marzo, abril y sigan contando los meses, seamos jóvenes de bendición. Mientras falte perdón, muchas veces la bendición no llega. Y dice la palabra que si tienes algo contra tu hermano y vas a ofrendar, espérate, antes ve y perdona a tu hermano y después vas y ofrenda. Perdona. Cuando el Señor me permitía escribir esta palabra para poder compartirla con ustedes, el Señor me decía: José, quédate un tiempo en el perdón, porque el Señor necesita que nuestro corazón esté limpio. Algunos de los que están aquí tienen bastante tiempo sin hablarle a su papá o a su mamá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que viven en la misma casa y no se hablan. El Señor hoy te dice: perdónalo, no importa la circunstancia. La familia cuando está unida hay bendición. Y quieres que entre bendición, perdona, que yo te voy a dar las fuerzas. Yo te voy a dar las fuerzas. El Señor te está diciendo: yo te voy a dar las fuerzas. Gracias, Señor. Y como otra parte de este punto, dice: y sanar el cuerpo. Y dice la palabra en Isaías 53, 5 y 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese fue Jesús en la cruz, el que murió por tus enfermedades,
el que murió por tus achaques. Ese fue. Y el Señor quiere recordarte hoy que Él también viene a sanar tu cuerpo. Él no te quiere ver enfermo. Él quiere verte bien para que le sirvas. Y dice la palabra, dice la palabra que la fe es importante para poder sanar el alma, pero también para poder sanar nuestra vida físicamente. Y yo recuerdo hace aproximadamente unos 13 años o un poquito más que el Señor me sanó. Lo recuerdo mucho porque estaba bastante flaco en ese tiempo. Hoy no lo estoy tanto. Pero si puedo traer una foto de cómo estaba, de pronto vas a decir, ¿ese es José? Sí, sí lo era. Y yo sufría de gastritis crónica. Todo lo que comía lo vomitaba. También tenía algo que se llamaba Helicobacter pylori. Y los médicos decían que muy probablemente me iba a dar úlcera. Y la úlcera también habla de pronto cáncer en el estómago. Y yo fui a varios médicos, fui a visitar varios gastroenterólogos. Y aún persistía. Duré aproximadamente como unos 3 años con eso. Hoy en día, si tú me invitas a comer pollo cocido, no lo como. Porque en ese tiempo comía era puro pollo cocido, conejo, pavo, pescado, porque no podía comer lo demás. Papa cocida, porque no podía. Si comía algo que no debía, vomitaba. Y yo creí que por mucho tiempo iba a seguir así y mi familia estaba un poco pensando qué iba a pasar. Pero mi familia siempre fue una familia de fe y creían de que Dios sanaba. En ese tiempo mi mamá asistía a una iglesia aquí en Barranquilla que se llama la Iglesia de Boston, y los viernes hacían un servicio llamado, o hacen todavía, llamado Viernes Violento. Y te digo que era violento el servicio. Y recuerdo que me llevaron a ese lugar. Y particularmente mi persona siempre estaba despierto cuando estaba en la alabanza, pero cuando predicaban dormía. Pero ese día no me quedé dormido, ese día me quedé levantado, porque el Señor me dijo cuando tenía 12 años que Él me iba a sanar de eso. Y yo lo creí ese día. Y ese día el pastor que estaba predicando dijo, traigan a las personas al frente y que vamos a orar por ellas. Como hicimos ahorita y oramos por ustedes. Así dijo el Señor en ese momento. Y yo pasé al frente y oraron por mí. Y la persona en ese momento dijo, vayan y háganle una endoscopia porque él está sano. A mí me habían practicado 7 endoscopias cuando era niño. Y ese día mi mamá creyó en esa palabra, me hicieron la endoscopia y no me salió nada. Yo estaba sano y aún lo sigo estando. El Señor sanó mi vida, así como también quiere sanar la tuya. Y hoy puedo comer de todo, gracias a Dios, porque Él nos ama. Y cuando nosotros tenemos un propósito en Él, Él sana tu vida para que el propósito se cumpla. No importa la enfermedad que tengas, el Señor va a sanar tu vida. ¿Vale? Como último punto, quiero hablar de la fe para recibir su amor y su salvación. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibir su amor. Jesús murió en la cruz para que tú recibas su amor y para que recibas también salvación. Es su amor. Ten fe. Hablaba con alguien hace 2 días y me decía, es que mi papá no estuvo. Por mucho tiempo no estuvo. Y le decía, tranquila hija, tranquila prima, tranquila hermana, tranquila, porque si crees en Él y recibes su amor, todo va a cambiar. Recibamos el amor de Dios, tengamos fe, que te aseguro que si lo recibimos, todo va a cambiar. Todo va a cambiar.
todo va a cambiar. Y si Él lo hizo ayer, Él lo va a volver a hacer hoy. Él lo va a hacer otra vez, porque Él nos ama. Les cuento algo. Esta mañana, una persona muy cercana partió a la presencia del Señor. Y yo recuerdo que esa persona muy cercana me decía, cuando llegaba a casa, ahí viene el predicador de la casa. Y cuando ella partió esta mañana, yo decía, hoy me toca predicar. Pero mi tía partió y necesito estar con familia. Pero cuando me acercaron de mi familia, ellos siempre me dijeron, no importa, ves y hazlo, porque el Señor te llamó para eso. Recibe de su amor. Y te puedo decir que mientras estoy aquí compartiendo de Él, estoy recibiendo de su amor. Ese amor que no va al hombre. Ese amor que simplemente nos levanta. Y es el que quiere que tú recibas. Por eso te quiero pedir que te pongas un momentico de pie. Y que podamos de pronto orar al Señor para recibir de ese amor. Y quiero recordarte que ahorita leíamos y decíamos que cosas nuevas iban a venir para nosotros. Y que su amor, te lo digo hoy, su amor va a permitir que en todo este 2019 las cosas nuevas vengan. Las cosas nuevas vengan. Ya lo viejo se va. Dios va a hacer algo nuevo. Él lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer otra vez. Él va a hacerlo otra vez.